Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Considerar la grandeza de Dios. Hoy en la mañana, mientras iba ahí por a Tigre, mientras manejaba, me encanta cuando estoy solo manejando porque es el momento donde puedo reflexionar la grandeza de Dios, reflexionar la santidad de Dios, la pureza de Dios. Y me encantan los atributos de Cristo. Y realmente cuando podemos comprender quién Jesús es, lo que Jesús ha hecho por nosotros, cómo no adorar, ¿no? Cómo el corazón no se conmueve cuando pensamos en lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que éramos, pero ahora lo que somos. Y me encanta el Evangelio. Cada vez que leo la vida y la muerte de Jesús, parece que como si fuera la primera vez. Me encanta y quiero que sea así hasta el último día de mi vida. No quiero que el Evangelio sea una materia pasada en nuestras vidas. A veces muchos de nosotros creemos o pensamos o vivimos de esa manera, como que el Evangelio, bueno, ya lo entendí, ya lo creí, ya está, pasamos para otra cosa más importante. No, el Evangelio es eterno y nos va a costar toda la eternidad comprender la grandeza del Evangelio. Y en esta noche vamos a compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón en ese culto especial de Navidad. Y la palabra es, bueno, no soy muy bueno para esas cosas, pero bueno. La palabra que el Señor puso en mi corazón es Navidad y la gracia. Porque a veces no comprendemos la profundidad de lo que fue hecho por nosotros. Leyendo la palabra de Dios, llegué a la siguiente conclusión, ¿no? El Señor crea el hombre para ser un reflejo de la plenitud de Cristo. La palabra dice que cuando Dios crea todas las cosas, el apóstol Pablo dice que todo fue hecho por medio de Cristo, por Él y para Él. Jesús fue el modelo siempre de la obra de Dios. Muchos de nosotros creemos que el hombre es el centro, el hombre es el ápice de la creación de Dios, pero no es así. El ápice, o sea, la grandeza de la creación de Dios, no es el hombre, es Cristo. Y todo lo que fue creado a partir de Él, por medio de Él y para Él. Cuando Dios crea todas las cosas, los animales, la tierra, el universo, siempre la palabra dice, y Dios dijo, se haga luz, ¿no? Pero cuando Dios crea el hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 26, la palabra dice, hagamos al hombre. Y es la primera vez en la Biblia que vemos una referencia a la Trinidad. ¿Por qué hagamos al hombre? Porque cuando Dios crea el hombre, Dios crea el hombre para ser un reflejo de lo que era la gloria de Cristo. En Cristo habita la plenitud, como Pablo habla en los Colosenses. En Cristo habita la plenitud. Cristo es la plenitud, Cristo es la consumación de todas las cosas. Y cuando Dios crea el hombre, Dios crea el hombre a partir de la plenitud de Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que el hombre caminara en esa gloria y en esa plenitud. Pero el hombre peca delante de Dios. Pero el hombre era apenas una sombra de lo que había de venir. Y Dios, por así decirlo, tiene que cubrir el pecado del hombre por medio de un conjunto de leyes, por medio de un conjunto de ritos. Dios tiene que cubrir de una manera temporaria el pecado del hombre. Y todo el Antiguo Testamento, todo el sistema de culto, las leyes que Dios le dio al hombre, para que aquellos que no saben, Dios da a su pueblo tres tipos de leyes. Primero, Dios le da al hombre la ley moral. La ley moral, que eran los 10 mandamientos, refleja la naturaleza de Dios y el carácter del hombre. Dios da los 10 mandamientos, que no más ni menos refleja quién es Dios, pero también muestra quién es el hombre. Dios da un conjunto de leyes ceremoniales, que era la manera como los sacerdotes y los líderes tenían que presentarse delante de Dios para interceder por el hombre. Pero como los hombres eran imperfectos, como los hombres eran impuros, ellos tenían también que pedir por sus propios pecados.
Y también Dios le da leyes cívicas para su pueblo. Todo eso era momentáneo, pero todo eso también apuntaba, era como que era una flecha que estaba apuntando hacia Cristo. Pero muchos más años después, la plenitud de Dios viene otra vez al mundo, pero ahora ya no más sobre un hombre que puede fallar, no más sobre un hombre que tiene la probabilidad de fallar, ahora viene sobre Jesucristo, el Dios encarnado. La plenitud de Dios otra vez se manifiesta al hombre por medio de aquel que es la perfección, aquel que es la culminación de la gloria de Dios. Jesús es el Rey esperado, es el único Rey esperado. No hay ninguna religión en el mundo donde su Rey es esperado. Ninguno. Ni en ninguna religión hay una profecía de que su Rey va a venir miles y miles de años antes. Solamente Jesús es el Rey esperado. Por eso nosotros podemos decir que el cristianismo es la única religión viva, es la única religión de Dios, porque Jesucristo es el único Rey esperado. Fue anunciado desde el primer libro de la Biblia, Génesis. Cuando el hombre peca, inmediatamente Dios habla que un día el hijo de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, y está hablando de Jesús. Después, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, muchas profecías hablan de un rey que iba a venir para salvar al ser humano, iba a solucionar de una vez y para siempre el problema del hombre, que era el pecado. Jesús es el único rey esperado. Jesús salió de la eternidad, entró en el tiempo para sacar al hombre del tiempo y llevarlo a la eternidad. Ese fue el propósito de Jesús. Pero Jesús habitó entre nosotros. Me gustaría que abran sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Los chicos pueden poner, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra de Dios hecha hombre. La palabra se materializa. Jesús siempre estuvo con Dios. Por eso Jesús era divino. Jesús era 100% hombre porque vino como hombre, pero también Jesús era 100% Dios porque vino de Dios. Vino al mundo de manera sobrenatural. Y hay dos cosas importantes que podemos ver aquí en el libro de Juan capítulo 1, que dice que en él estaba la vida, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa la vida? La vida significa un nuevo comienzo. Es maravilloso pensar que cuando Dios crea el primer hombre, Adán, Dios crea el primer hombre de la nada, del polvo de la tierra. El universo fue hecho de la nada. Y aquí vemos el segundo Adán siendo formado de manera sobrenatural. Y es maravilloso entender eso. Quiero que podamos seguir la línea, porque entender que la vida comienza en Jesús. Y cuando Jesús nace de manera sobrenatural, Él no viene por medio de la intervención del hombre. Jesús no es un producto de la relación de María con José. Jesús es producto de la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendra a María y María puede así concebir a Jesús, y Jesús viene al mundo de manera sobrenatural. Y eso es maravilloso, porque cuando Dios hace la obra en el corazón del hombre, cuando Dios hace la obra en mi corazón, en tu corazón, eso no tiene nada que ver con la intervención humana. La salvación, el cambio de vida es algo que es 100% sobrenatural. 100% sobrenatural. Por eso Jesús decía que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, porque nacer de nuevo no es obra que el hombre puede fabricar. Nosotros no podemos fabricar un nuevo nacimiento. Capaz nosotros podemos decir, bueno, yo voy a orar, voy a leer la Biblia. Es cierto, tenés que orar y tenés que leer la Biblia, pero el cambio de corazón, el cambio de naturaleza solo viene por medio de la obra del Espíritu Santo.
Así como Jesús fue obra del Espíritu Santo, por eso Él es el primogénito. Nosotros también, el cambio que nosotros tuvimos cuando fuimos salvados es una obra 100% hecha por el Espíritu Santo. Yo no sé si vos que estás aquí en esta noche, capaz venís hace mucho tiempo a la iglesia, capaz conoces la letra, pero quiero decirte que el cambio sobrenatural en tu corazón solo puede producir Dios. La iglesia no lo puede hacer ese cambio. Las personas no lo pueden fabricar. Vos no podés fabricar. Aunque cumplas ritos, aunque cumplas ciertas cosas, el cambio en tu corazón no lo podés fabricar. Solo puede fabricar Dios. Dios puede hacerlo. Él puede hacerlo. Lo que puedes hacer es pedir, puedes clamar, puedes decir, Señor, yo quiero. Pero ese cambio de naturaleza solo tiene que provocar el Espíritu Santo. Por eso Jesús es la vida que vino entre nosotros. Por eso es que solamente hay vida cuando Jesús está, porque Él es el comienzo de todas las cosas. Él es el comienzo y el fin de todas las cosas. Todo comienza y todo termina en Él. Amén. Las personas que creen pueden experimentar ese nuevo nacimiento. Las personas que creen pueden experimentar un nuevo corazón. Pensamientos nuevos, una forma de ver nueva, una forma de sentir nueva. Todo es diferente cuando Dios abre nuestros ojos. Y también aquí en Juan capítulo 1, versículo 4, Jesús, el apóstol Juan dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y versículo 5 dice, la luz en las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Cuando la luz de Dios alumbra el corazón del perdido, la luz de Dios, las tinieblas no pueden. Porque la obra de Dios es mucho más poderosa. La obra de Dios es mucho más poderosa que cualquier obra del enemigo. El enemigo no puede detener lo que Dios ha hecho en el corazón del creyente. Sabía que cuando una persona se convierte, el mismo poder que Dios despliega para convertir a un ser humano es el mismo poder que Dios desplegó en la creación. Cuando Dios dice haya luz y hubo luz en el mundo estaba desordenado y vacío. El Señor dijo haya luz y vino luz. Y Dios ordenó todo. Ese mismo despliegue de poder es el mismo despliegue que Dios lo hace en la vida de aquel que cree, en aquel que nace de nuevo. Es el mismo poder. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que está en el corazón del que cree. Porque es una obra que viene 100% de Dios, es una obra sobrenatural. Por eso que la luz cuando entra, la luz alumbra. Y cuando la luz alumbra, ¿qué hacemos? Podemos ver lo que antes no veíamos. Podemos entender lo que toda la vida nos costó entender. Porque la luz se acerca, porque la luz vino. Amén. Gloria a Dios. El que se acerca a la luz, se acerca para que sus obras sean manifiestas. El que quiere a Dios no tiene ningún problema en que Dios pase su luz y muestre lo que hay. Aquel que ama a Dios, aquel que quiere a Dios, quiere que la luz pase. Y la luz va a mostrar, y la luz va a empezar a poner todo a descubierto. ¿Para qué? Para que podamos cambiar, para que podamos crecer a su imagen. Aleluya. Cuando la luz verdadera vino al mundo, encontró dos cosas importantes. Primero, no lo reconocieron. ¿Y por qué no lo reconocieron? Porque Jesús no vino como ellos esperaban. Jesús vino de una manera completamente diferente. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Porque muchas veces no podemos comprender o no podemos disfrutar de la obra de Dios. Porque la obra de Dios muchas veces no viene como estamos esperando. Jesús vino de una manera humilde. Jesús vino como un carpintero, como una persona completamente normal, uno más del pueblo. Y los hombres no lo supieron reconocer. ¿Cuántos de nosotros muchas veces perdemos de vista las grandes cosas de Dios? Porque las grandes cosas de Dios a veces vienen de manera pequeña. Cuando Dios quiso levantar un rey, levanta un simple campesino, un pastor de ovejas, y pone al frente de un país para hacer un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Dios quiso hacer una nación, elige un par de abuelos, ya abuelos grandes, un par de personas mayores,
que naturalmente era imposible tener hijos y forma con esos ancianos una nación. Cuando Dios quiso levantar un pueblo, cuando Dios quiso salvar al hombre, a través de Jesucristo lo levanta un carpintero. Y mostrando así que muchas veces Dios va a venir de una manera que nosotros no estamos esperando. Y es muy importante que podamos tener ojos para ver. Es importante que podamos tener ojos para ver la manera como Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. A veces la manera que Dios va a hacer no cubre nuestras expectativas, porque nuestras expectativas muchas veces son carnales. Las expectativas del pueblo judío eran una expectativa carnal. Ellos querían un líder político, ellos querían a alguien que agradara sus ojos. De la misma manera que Israel, muchos y muchos años atrás, elige un rey conforme el corazón del pueblo. Dios después levanta un rey conforme su corazón. Así también, muchos años después, el mismo pueblo judío levanta sacerdotes, tienen sacerdotes conforme el corazón de los hombres, pero Dios viene y levanta un hombre conforme su corazón, que es Cristo. Cuidado, iglesia, cuidado, hermanos, de que Dios esté queriendo hacer algo en tu vida, pero no lo entendés, porque Dios está mostrando, viniendo de una manera que no cubre tus expectativas. Cuidado. Los judíos no supieron ver, no supieron reconocer a Jesús. Y otra cosa, no lo recibieron, porque la luz vino y puso en descubierto el pecado del hombre. Jesús, como un simple carpintero, descubrió toda la podredumbre de un sistema religioso que estaba muerto. Jesús atentaba contra ese sistema. Y siempre cuando atentamos contra el sistema vamos a sufrir. Por eso es que los seguidores de Jesucristo sufren, porque atentamos contra un sistema muerto. Atentamos muchas veces contra la religión muerta. No lo recibieron, porque la luz alumbra. La luz pone descubierto lo que está mal. La luz muestra lo que muchas veces nuestros ojos no quieren ver. Pero sí, los que recibieron tiene algo muy especial. Juan capítulo 1, versículo 12, si los chicos pueden poner, dice algo fantástico, que es la revelación más grande que podamos tener nosotros. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabe cuál es el poder más grande que nosotros podemos tener? ¿Sabe cuál es el poder más grande que podemos tener? No es levantar gente de los muertos, no es sanar gente. El poder más grande que tenemos es realmente creer que somos hijos de Dios. Alguien dijo que el poder más grande que podamos nosotros vivir es mirarnos al espejo y poder vernos con todas nuestras fallas, con todos nuestros errores, con todas nuestras falencias, y aún así creer que Dios nos ama como dice que nos ama. Ese es el verdadero poder del cristiano. Ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios. Aquellos que reciben a Jesucristo, aquellos que tienen ojos para ver lo pequeño muchas veces, aquellos que tienen ojos para ver que aquel simple carpintero es el Mesías, el esperado, tienen el poder para ser hijos de Dios. ¿Lo crees tú que Jesús, el carpintero insignificante para el pueblo judío, la piedra de tropiezo que los supuestos edificadores rechazaron? ¿Crees tú que ese Mesías es el Cristo, es el Salvador del mundo, es el Rey de Reyes, Señor de Señores? Si crees tú en eso, sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Eso es Navidad, iglesia. Eso es Navidad. Eso no es un rito. No es un rito Navidad. Es la certeza de que Jesús vino y murió por mí. Es la certeza de saber que Jesús pagó mis pecados, que Jesús llevó mi culpa en la cruz, que Jesús vino como un hombre, vivió una vida perfecta, cumplió la ley de Dios en su vida. No hay hombre que pueda cumplir la ley. No hay hombre que pueda cumplir la ley de Dios, pero Jesús sí, porque Él era Dios hecho hombre. Por eso que su sacrificio en la cruz limpia nuestros pecados, porque Jesús era Dios. El pecado del hombre era tan perverso, tan repugnante,
Y nosotros vemos eso en las escrituras, en el libro de Levítico, todo el sistema que fue creado para cubrir el pecado del hombre, la sangre que se rociaba, los animales que tenían que ser degollados, las ofrendas y ofrendas y ofrendas y sacrificios, todo eso para cubrir el pecado del hombre. Pero Jesús, una vez y para siempre, como Cordero de Dios, mudo, callado, sin reprochar, Jesús va a la cruz, libre, por su propia cuenta, pagando el precio, pagando el pecado del hombre. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios por la obra de Jesús, tenemos el poder más grande, que es el poder de ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos una posición. Tenemos una posición para con Dios. Ya no somos más esclavos. Ya no tenemos más que venir a mendigar al Padre. Como el hijo pródigo vino a decir: papá, dame que yo sea un simple trabajador en tu casa. Y el Padre dijo: no, vos sos mi hijo. Y yo pongo mi anillo, pongo una ropa nueva, pongo sandalias nuevas sobre tus pies, porque sos mi hijo. Es eso lo que Jesús hizo por nosotros. Quitó nuestra indignidad y nos hizo dignos de sentar en su mesa. No por nosotros, sino por los méritos de Cristo. Eso es Navidad. Eso es gracia, pura gracia. Es un favor inmerecido que vos no podés pagar, que no podés pagar y no tenés cómo pagarlo, pero Jesús pagó por ti. Cuando nosotros comprendemos eso, hermanos, ¿cómo no vamos a adorar? ¿Cómo vamos a quedar callados ante su presencia? Saber que fuimos tomados por un poder más grande. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, el poder que un día a mí, a vos fue dado y te dijo: haya luz. Y cuando hubo luz en tu vida, pudiste comprender quién es Jesús. Cuando Dios dijo a tu vida: haya luz, un día te despertaste, un día simplemente abriste tus ojos, Dios abrió tus ojos y hoy vos estás aquí como parte del cuerpo de Cristo. Somos transformados de manera sobrenatural. Somos transformados de manera sobrenatural, iglesia. Aleluya. Y fuimos transformados de manera sobrenatural para amar de manera sobrenatural. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice que porque Dios amó al mundo de tal manera que dio su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué revelación más grande de Dios para nosotros. Dios amó a mí. Dios te amó a ti de tal manera. De tal manera. Y de tal manera significa que si vos fueras la única persona en el mundo, Jesús aún así lo hubiera muerto por ti. Si vos fueras la única persona del mundo, del universo, Dios aún así hubiera muerto por ti. Todo el universo no tiene el valor que tienes tú. Todo el universo no tiene el valor que tienes tú. Mira el amor con el cual Dios nos amó, iglesia. Esa semana hablando con un hermano y pensaba, ¿no? Que no sé si ya parece para pensar lo que nosotros somos en el universo. Lo que somos en el universo no somos nada, iglesia. No somos nada en el universo. No se puede medir el universo. Hay miles y miles y miles y miles y miles de planetas, de sistemas, de galaxias, de estrellas. Y solo hay vida en la Tierra. Y en esa Tierra, mirándolo desde el espacio, somos nada. Y pensar que Dios nos amó a nosotros con un amor tan profundo. No sé si ya parece para pensar que Dios creó cosas mucho más complejas que tú. Dios creó cosas mucho más grandes que tú, mucho más complejas que tú. Pero aún así Dios te da mucho más valor que todo lo que fue creado. Quiero que lo pienses por un momento, porque eso es Navidad. Eso es Navidad. Dios te amó tanto, tanto, que creó todo un universo, te puso en ese mundo para que la gloria de su Hijo fuera reflejada en tu vida y revelada a tu vida. Si no podemos comprender eso, iglesia, ¿cómo vamos a comprender la grandeza de Dios si no podemos ver todo lo que fue hecho por nosotros, por amor a nosotros, aunque no merecemos? Por eso que en esta noche el título es de esa prédica es la Navidad y la gracia, porque Navidad es gracia, es pura gracia.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 12. Si los chicos pueden poner. Primera de Juan 4, 7 al 12. Primera de Juan 4, del 7 al 12. Dios nos amó de una manera sobrenatural para que podamos amar también a los demás de una manera sobrenatural. Y dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Paramos acá. ¿Sabe cuál es el signo más grande de un cristiano? Que el cristiano ama. ¿Ok? Cuando vos naciste de nuevo, por lo menos cuando yo nací de nuevo, la primera cosa que aprendí a amar. Aprendí a amar. Porque el hombre sin Dios no tiene la capacidad de amar al otro. Así que ese es el signo más grande de Cristo. Amor profundo. Un amor sobrenatural. Y sigue. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. No es que Dios tiene amor. Dios es amor. ¿Y por qué dice que el que no ama no ha conocido a Dios? Porque cuando una persona nace de nuevo, Cristo pasa a habitar por medio del Espíritu Santo en la vida de uno. ¿Y qué eso significa? Que Dios mora dentro tuyo. Y si Dios, que es amor, mora dentro tuyo, lo que sale de tu vida, ¿qué tiene que salir? Amor. Porque Dios es amor. Por eso siempre decimos que nunca vas a hacer por otro lo que no haces para Dios. Tu amor para los demás, ¿qué es? Una extensión del amor de Cristo en vos. Cuando amo a mi esposa, es Cristo amando a mi esposa a través mío. Cuando sirvo a mis hermanos, es el Cristo sirviendo a mis hermanos a través mío. Cada acto que nosotros como cristianos hacemos es un reflejo del amor de Cristo en nosotros, porque Cristo mora en nosotros. Cristo vive en nosotros. Entonces puedo amar como Cristo. Puedo servir como Cristo. Porque Dios es amor. Si Dios habita dentro tuyo, lo que tiene que salir de tu vida es amor. Aunque haya situaciones que te saquen de quicio, aunque haya situaciones que realmente te molesten, pero Cristo ya mora dentro tuyo. Y ahora mis actitudes y tus actitudes son diferentes, porque Él está en ti. Y sigue. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y acá es algo muy importante. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, nuestra actitud para con las personas, ¿qué tiene que ser? Amar primero. Amar primero. No importa si los demás no nos aman. No importa si los demás nos maltraten. No importa si los demás nos hieren. Como Dios me amó a mí primero, como Dios te amó a ti primero, cuando nosotros lastimábamos el corazón de Dios, ahora nuestra actitud es la misma. Amamos a los demás primero. Amamos primero. Siempre el cristiano ama primero. Sirve primero. Y no hay nada más grande, no hay nada que rompa la barrera entre las personas que no sea el amor que brindamos al otro. Cuando nosotros servimos al otro en amor, eso rompe cualquier tipo de barrera. Yo me acuerdo que una vez yo vivía en una casa y tenía una persona que siempre trataba de buscar roña conmigo. Y yo nunca di mucha bolilla, trataba de ser amable, trataba de ser lo más sano posible, trataba de estar bien con la persona, pero la persona tenía un hasta ahí conmigo.
Hasta que un día se cortó la luz de su casa y él no estaba, pero yo fui y arreglé el problema de luz que tenía en su casa. A partir de ese día, su relación conmigo cambió completamente. Cuando yo era soltero y vivía en la casa de Victoria, los chicos lo saben, con Victoria era como perro y gato, ¿no? Siempre discutíamos y hasta que un día el Señor ministró mi vida muy fuerte y me dijo, no, vos tenés que cambiar. Y yo sé que a Victoria le gustaba barrer el patio. Era viste, para ella barrer su patio o regar sus plantas es lo más. Y entonces me empecé a levantar temprano, orar, buscar a Dios. Y en ese momento iba al patio, barría todo su patio y regaba sus plantas. Y eso me gané una amiga. De ser una persona con quien yo discutía, después todo el tiempo de mi soltería que pasé en esa casa, casi todos los días estaba con ella tomando mate y orando por ella. ¿Qué es lo que ella recuerda de mí como persona? Los tiempos que nosotros orábamos por ella. Entonces el amor de Cristo cuando entra en nosotros nos hace tener obras completamente distintas, porque Jesús habita en nosotros. Donde hay odio pasa a ser amor, donde hay rencor pasa a ser gracia. Y la misma gracia que fue para con nosotros es la misma gracia que nosotros derramamos sobre los demás. Eso es Navidad. Eso es Navidad. Es Cristo naciendo en tu corazón. Celebramos el nacimiento de Jesús en ese mundo, pero lo que celebramos, lo más importante, es el día que Jesús nació en tu corazón. Amén. Y anhelo y deseo que Jesús nazca en el corazón de cada uno de aquellos que todavía no han nacido y de aquellos que conocieron a Dios una vez. Anhelamos que podamos ser renovados en ese amor, para que la medida de Cristo crezca en nosotros, para que las personas del mundo nos puedan mirar, ver nuestras obras, ver nuestras decisiones, ver nuestras actitudes y puedan decir, realmente ese es un hijo de Dios. Las personas anhelen pasar tiempo con nosotros. Y quería preguntar algo a ti. Desde que conociste a Dios, ¿las personas anhelan pasar tiempo con vos? ¿Las personas que no conocen a Cristo anhelan pasar tiempo contigo? ¿Desean escucharte? ¿Anhelan correr todo para pasar ese tiempo con vos, escuchándote a ti? Anhelo que podamos crecer, iglesia, y que el amor de Cristo por medio del servicio nos impulse a reflejar la gloria de Cristo en ese mundo. Que la gracia de Jesucristo nos lleve a llevar el nuevo nacimiento a otras personas. Hay muchas vidas que nos están esperando. Muchas vidas. A veces pienso que estamos haciendo nuestras cosas, trabajando, estudiando, y ¿cuántas personas pasan al lado tuyo? ¿Cuántas personas pasan en tu vida? Tantas personas que necesitan de Cristo. Y vos tenés tanto para dar. Tenés tanto para compartir. Eso es Navidad, iglesia. El Cristo naciendo en el corazón de las personas. Lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Que la misma gracia con la cual Dios obró en tu vida, por ahora es necesario que vos obres con otros también. Mostrando tu amor con tus palabras, mostrando el amor de Cristo con tus actitudes. Y que el Señor sea conocido y reconocido a través de tu vida. Amén. Te invito a que te pongas de pie.